Escúchame bien, porque esto que te voy a decir probablemente nadie te lo ha explicado de esta manera. Y sí, puede sonar incómodo para algunos hombres. Pero si entiendes esto, vas a empezar a ver las relaciones de una forma completamente diferente. Muchos hombres creen que cuando desaparecen de la vida de una mujer por unos días, ella automáticamente se olvida de ellos. Creen que si dejan de escribirle, si dejan de buscarla, si dejan de estar disponibles todo el tiempo, ella simplemente sigue con su vida como si nada hubiera pasado. Pero aquí viene la parte controversial. Muchas veces el problema no es que desaparezcas. El problema es que ella ya sabía exactamente que nunca ibas a hacerlo. Piénsalo por un segundo. Hay hombres que responden en segundos, que están disponibles las 24 horas, que siempre dan atención, energía y validación. Y aunque crean que eso los hace ver más valiosos, muchas veces ocurre lo contrario. Se vuelven predecibles. Y cuando una persona se vuelve completamente predecible, deja de generar emoción. Ahora, ojo, esto no significa jugar juegos mentales ni manipular a nadie. No se trata de desaparecer para castigar. Se trata de entender algo que muchos hombres ignoran. El silencio también comunica. Cuando tú desapareces por un momento, cuando dejas de perseguir constantemente, cuando vuelves a enfocarte en tu vida, tus metas y tu energía, la mente de la otra persona empieza a llenar los espacios vacíos con preguntas. ¿Por qué cambió? ¿Estará ocupado? ¿Ya no siente lo mismo? ¿Conoció a alguien más? ¿Siempre fue así y nunca lo noté? Y ahí es donde muchos hombres se sorprenden, porque descubren que la ausencia tiene un impacto mucho más fuerte que la presencia excesiva. La realidad es esta. La gente valora más lo que siente que puede perder. Y aunque a muchos no les guste admitirlo, algunas mujeres empiezan a pensar más en un hombre justamente cuando él deja de estar constantemente encima de ellas. No porque sea un truco mágico, sino porque por primera vez sienten incertidumbre. En este video vamos a hablar, día por día, de lo que realmente puede pasar por la mente de una mujer cuando tú desapareces. Desde las primeras horas de silencio hasta el momento en que empieza a preguntarse si cometió un error contigo. Y créeme, algunos hombres no están preparados para escuchar esto. 1. Primer día. Ella piensa que solo estás ocupado. ¿Sabes cuál es el error más grande que cometen muchos hombres el primer día que una mujer deja de sentir su atención constante? Entrar en pánico. Pensar que si dejan de escribir por unas horas, ella automáticamente encontrará a otro hombre. Se olvidará de ellos o perderá completamente el interés. Pero la realidad normalmente funciona de otra manera. Y aquí es donde muchos hombres jamás entienden cómo funciona realmente la mente humana. El primer día que desapareces, la mayoría de las veces ella no piensa inmediatamente algo dramático. De hecho, al principio intenta convencerse de que no pasa nada. Y eso es exactamente lo interesante. Imagínate esto. Llevas semanas hablándole todos los días. Buenos días, buenas noches. Reacciones rápidas, atención constante, siempre disponible. Y de repente, silencio. No escribes, no reaccionas, no buscas conversación. ¿Qué ocurre primero? Su mente busca una explicación lógica. Seguro está ocupado. Tal vez está trabajando. Quizás está descansando. No pasa nada. Y aunque muchos hombres creen que en ese momento ella ya está sufriendo por su ausencia, normalmente no es así. Todavía. Porque durante las primeras horas, el ego entra en acción. La mayoría de las personas no quieren admitir tan rápido que notaron tu ausencia, especialmente si estaban acostumbradas a tener tu atención asegurada. Y aquí viene algo controversial. Cuando una persona sabe que siempre estás ahí, deja de prestar atención al valor de tu presencia. No porque seas poco importante, sino porque el cerebro humano se acostumbra rápido a lo que recibe constantemente. Es como el sonido de un reloj en una habitación. Al principio lo escuchas, luego tu mente lo ignora porque entiende que siempre estará ahí. Muchos hombres, sin darse cuenta, se convierten en ese ruido constante, siempre disponibles, siempre respondiendo, siempre intentando mantener viva la conversación incluso cuando la otra persona pone el mínimo esfuerzo. Y cuando desaparecen por un solo día ocurre algo curioso. El patrón cambia.
Y la mente humana detecta cambios mucho más rápido de lo que detecta estabilidad. Ahora ella empieza a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Normalmente ya me habría escrito. Qué raro que no reaccionó a mi historia. Hace horas que no aparece. Pero atención, esto no significa que debas desaparecer como una estrategia manipuladora. Ese es el error de muchos hombres inmaduros. La idea no es jugar juegos mentales. La verdadera lección aquí es entender el valor de no vivir persiguiendo atención constantemente. Porque un hombre que tiene objetivos, disciplina, amigos, proyectos y una vida propia, naturalmente no está disponible todo el tiempo. Y eso cambia completamente la percepción. La mayoría de las mujeres pueden notar la diferencia entre un hombre ocupado con propósito y un hombre que desaparece intentando provocar una reacción desesperadamente. Uno transmite valor, el otro transmite inseguridad. Y créeme, esa diferencia se siente. Ahora, algo muy interesante sucede al final del primer día. Aunque ella todavía no esté emocionalmente afectada, la curiosidad comienza a despertar lentamente, especialmente si estaba acostumbrada a tu presencia diaria, porque el silencio tiene algo poderoso. Obliga a las personas a pensar. Cuando estás constantemente encima de alguien, no le das espacio mental para preguntarse nada, pero cuando desapareces un poco, su mente empieza a completar los espacios vacíos, y ahí es donde todo cambia. No porque estés manipulando, no porque tengas poder, sino porque, por primera vez, ella deja de recibir tu atención automática y empieza a notarla. Muchos hombres creen que el amor se construye persiguiendo sin parar, pero a veces lo que realmente hace que alguien valore tu presencia es darse cuenta de cómo se siente cuando no estás ahí por un momento. 2. Segundo día. La curiosidad empieza a crecer. El segundo día es donde las cosas empiezan a cambiar de verdad. Y si eres hombre, necesitas entender esto, porque aquí es donde la mayoría arruina completamente la situación. Muchos no soportan el silencio. Apenas pasan unas horas sin respuesta y ya quieren volver a escribir, mandar otro mensaje, reaccionar a una historia o buscar cualquier excusa para recuperar atención. Y justamente ahí destruyen el misterio, que apenas comenzaba a aparecer. Porque el segundo día ya no se siente igual que el primero. El primer día puede parecer casualidad. El segundo empieza a parecer un cambio. Y aunque ella siga actuando normal, por dentro la curiosidad comienza a crecer poco a poco. Esto ya es raro. Antes siempre aparecía. ¿Por qué cambió de repente? Ahora, escucha esto con atención, porque esta es una verdad que muchos hombres nunca aceptan. Las personas empiezan a valorar más algo cuando sienten que ya no lo tienen asegurado. No estamos hablando de manipulación, estamos hablando de naturaleza humana. Cuando alguien se acostumbra demasiado a tu presencia, tu atención pierde impacto. Pero cuando esa rutina cambia inesperadamente, la mente automáticamente intenta encontrar respuestas. Y ahí empieza el verdadero juego psicológico, el que ocurre en silencio. Tal vez ella abre el chat solamente para ver si apareciste. Tal vez revisa si viste sus historias. Tal vez entra a tus redes por curiosidad. Tal vez intenta convencerse de que no le importa, mientras sigue pensando por qué desapareciste. Y aquí viene la parte controversial. Muchos hombres creen que lo que enamora es perseguir constantemente. Pero en realidad, la obsesión rara vez genera atracción sana. La necesidad excesiva normalmente produce el efecto contrario. Porque cuando un hombre parece depender completamente de la atención de una mujer, poco a poco deja de transmitir seguridad. Y las personas pueden sentir eso rápidamente. Ahora bien, esto no significa volverte frío, arrogante o distante emocionalmente. Ese también es un error enorme. Algunos hombres escuchan este tipo de temas y piensan que deben ignorar mensajes, actuar indiferentes o jugar con emociones. No. La verdadera diferencia está en tener una vida tan enfocada y completa que tu felicidad no dependa de recibir atención constante de una sola persona. Eso cambia tu energía completamente. Porque un hombre ocupado construyendo su vida no necesita perseguir desesperadamente cada conversación. Y curiosamente, esa tranquilidad suele generar más interés que intentar impresionar todo el tiempo.
El segundo día también activa algo muy importante, la imaginación. Cuando siempre estás presente, no dejas espacio para que la otra persona piense demasiado en ti. Pero cuando desapareces un poco, la mente empieza a crear historias. ¿Estará con alguien? ¿Habrá perdido el interés? ¿Simplemente está enfocado en otras cosas? ¿Siempre fue así y yo no lo veía? Y aunque parezca pequeño, esto cambia la dinámica emocional, porque ahora ella ya no está reaccionando a tu atención, está reaccionando a tu ausencia. Y créeme, hay hombres que jamás entienden el poder de eso. Muchos piensan que para mantener interés deben estar disponibles las 24 horas. Pero la realidad es que una presencia excesiva puede hacerte parecer predecible. Y las emociones fuertes rara vez nacen de lo completamente predecible. Al final del segundo día, la curiosidad ya empezó a crecer. Tal vez todavía no te escribe. Tal vez sigue intentando actuar normal. Pero mentalmente ya notó tu cambio. Y una vez que alguien empieza a notar tu ausencia, es muy difícil que deje de pensar en ella. 3. Tercer día. Empieza a cuestionar su importancia en tu vida. El tercer día es diferente. Aquí ya no se trata solamente de curiosidad. Aquí empieza algo mucho más profundo. La duda. Y si eres hombre, necesitas entender esto, porque la mayoría jamás se da cuenta del impacto que tiene cambiar repentinamente su energía. Cuando una mujer se acostumbra a recibir tu atención constantemente, tu presencia se convierte en parte de su rutina emocional. No importa si hablaban mucho o poco, lo importante es que estabas ahí, y cuando esa presencia desaparece durante varios días, la mente automáticamente empieza a hacerse preguntas. No porque esté obsesionada, no porque esté desesperada, sino porque los seres humanos notan cuando algo cambia. Y aquí viene una verdad bastante controversial. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto valoraban tu atención, hasta que dejan de recibirla. Durante los primeros días, ella probablemente intentó mantenerse tranquila, intentó actuar normal, intentó convencerse de que no era importante. Pero el tercer día, la situación empieza a sentirse más real, porque ahora ya no parece casualidad, ahora parece una decisión. Y ahí es donde muchas mujeres comienzan a cuestionarse algo que normalmente nunca habían pensado. ¿Qué tan importante soy realmente para él? Eso cambia completamente la dinámica, porque cuando un hombre está constantemente disponible, muchas veces transmite la sensación de que siempre estará ahí sin importar cómo lo traten. Y aunque muchos creen que eso demuestra amor, en ocasiones también elimina el sentido de incertidumbre. La realidad es que las personas suelen prestar más atención a aquello que sienten que podría alejarse. No se trata de manipular, no se trata de crear ansiedad, se trata de entender cómo funciona el valor emocional. Un hombre que vive buscando atención constantemente suele perder parte de su misterio, pero un hombre que tiene autocontrol, enfoque y una vida propia transmite algo diferente. Transmite estabilidad, transmite independencia emocional, y eso tiene un impacto fuerte. Porque el tercer día ya no se trata solamente de tu silencio, se trata de lo que tu silencio representa. Ella empieza a preguntarse si todavía tiene el mismo efecto sobre ti. Empieza a pensar si algo cambió emocionalmente. Empieza a notar que quizás tú no giras alrededor de ella como antes. Y aunque nunca lo diga directamente, eso puede despertar una necesidad muy humana, querer recuperar certeza. Aquí es donde muchos hombres se equivocan terriblemente. Apenas sienten un poco de distancia, vuelven corriendo a buscar validación. Rompen el silencio por ansiedad. Intentan recuperar atención inmediatamente. Y al hacer eso, destruyen la percepción de tranquilidad y seguridad que apenas estaban construyendo. Porque un hombre emocionalmente fuerte no actúa desde desesperación, actúa desde equilibrio. Y créeme, las personas pueden sentir esa diferencia sin necesidad de palabras. Ahora, algo importante. Esto no significa ignorar a alguien para ganar poder. Esa mentalidad termina dañando cualquier conexión sana. El verdadero mensaje aquí es mucho más simple. Cuando dejas de poner toda tu energía en perseguir constantemente, recuperas algo que muchos hombres pierden, tu propia presencia. Empiezas a enfocarte más en tu vida, más en tus objetivos, más en tu paz mental. Y curiosamente, es ahí cuando muchas personas comienzan a verte diferente.
porque la confianza silenciosa suele llamar más la atención que la necesidad constante de ser notado. Y para el tercer día, ella ya no solamente nota tu ausencia, empieza a preguntarse por qué le afecta tanto notarla. 4. Cuando dejas de perseguirla. El poder cambia completamente. Hay algo que muchos hombres necesitan escuchar, aunque no les guste. Perseguir constantemente a una mujer no siempre demuestra amor. Muchas veces demuestra miedo. Miedo a perderla. Miedo a que alguien más aparezca. Miedo a no sentirse suficiente si no reciben atención todo el tiempo. Y el problema es que algunos hombres viven tan enfocados en mantener la atención de una mujer que se olvidan completamente de mantenerse a sí mismos, se olvidan de sus metas, de su disciplina, de su crecimiento, de su tranquilidad mental. Y aquí viene la parte incómoda. Algunos hombres convierten a una mujer en el centro absoluto de su vida demasiado rápido. Todo gira alrededor de ella. Su humor depende de sus mensajes, su felicidad depende de su atención, su seguridad depende de cómo ella responde. Eso es agotador para cualquiera. Porque cuando un hombre deja de tener dirección propia y empieza a vivir solamente buscando validación emocional, poco a poco pierde presencia, pierde misterio, pierde seguridad. Y sí, esto puede sonar duro, pero alguien tiene que decirlo. Muchos hombres no están enamorados, están emocionalmente dependientes. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. El amor sano suma tranquilidad. La dependencia genera ansiedad constante. Por eso, cuando dejas de perseguir desesperadamente, la dinámica cambia completamente. No porque estés manipulando, no porque estés jugando juegos mentales, sino porque, por primera vez, dejas de actuar desde necesidad. Y créeme, esa energía se nota inmediatamente. Un hombre que tiene autocontrol transmite algo distinto. Se mueve con calma. No siente la necesidad de estar demostrando valor cada 5 minutos. No vive pendiente del teléfono esperando una respuesta para sentirse tranquilo, y eso genera respeto. Aquí está el consejo que muchos necesitan escuchar hoy. Despierta. Tu vida no puede girar alrededor de una sola persona. Una relación debería complementar tu vida, no convertirse en tu identidad completa. Porque cuando pierdes tu enfoque por perseguir atención constantemente, empiezas a descuidar lo más importante, tu propio crecimiento. Y lo irónico es esto. Muchos hombres creen que mientras más persiguen, más amor recibirán. Pero en realidad, la necesidad excesiva suele empujar a las personas emocionalmente lejos. ¿Por qué? Porque la seguridad es atractiva. La desesperación no. Ahora bien, mantener tu dignidad y tu enfoque no significa volverte frío emocionalmente. Tampoco significa actuar indiferente para parecer más interesante. Esa mentalidad inmadura termina destruyendo conexiones reales. La verdadera diferencia está en aprender a controlar tus emociones en lugar de dejar que tus emociones te controlen a ti. Eso es madurez. Porque un hombre fuerte emocionalmente no necesita desaparecer para llamar la atención. Simplemente tiene prioridades, disciplina y una vida que no abandona por nadie. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia. Tus conversaciones cambian, tu energía cambia, tu presencia cambia. Ya no hablas desde ansiedad, hablas desde tranquilidad. Ya no buscas aprobación desesperadamente. Empiezas a valorar también tu propio tiempo. Y curiosamente, muchas veces es ahí cuando las personas comienzan a verte con otros ojos. Porque cuando un hombre deja de perseguir constantemente, finalmente empieza a transmitir que también tiene valor. Y esa es una lección que muchos aprenden demasiado tarde. 5. La verdad más controversial. A veces tu ausencia genera más emoción que tu presencia. Esta es probablemente la parte más controversial de todo el video. Y muchos hombres no van a querer aceptarla porque rompe completamente con lo que les enseñaron sobre las relaciones. La mayoría creció creyendo que para mantener el interés de una mujer tenían que estar presentes todo el tiempo. Más mensajes, más atención, más disponibilidad, más esfuerzo constante. Pero la realidad emocional de las personas no siempre funciona así. Porque hay algo que pocos entienden. Cuando alguien sabe que nunca te va a perder, muchas veces deja de valorar tu presencia de la misma manera. Y no, esto no significa que las mujeres disfruten el sufrimiento
o que debas alejarte para manipular emociones. Ese tipo de juegos terminan destruyendo cualquier conexión sana. Lo que realmente significa es algo mucho más profundo. La ausencia crea perspectiva. Cuando estás demasiado disponible, cuando siempre estás ahí sin límites, cuando tu atención es automática y constante, tu presencia deja de sentirse especial. Se vuelve parte de la rutina. Y los seres humanos tienen una tendencia natural a acostumbrarse rápidamente a lo que siempre tienen cerca. Por eso algunas personas recién empiezan a notar tu impacto cuando ya no estás igual de presente. Y aquí es donde muchos hombres necesitan despertar emocionalmente. Tu valor no aumenta porque ignores a alguien. Tu valor aumenta cuando construyes una vida que no depende completamente de recibir atención. Esa es la diferencia, porque algunos hombres escuchan temas como este y toman el camino equivocado. Empiezan a actuar fríos. Intentan desaparecer estratégicamente, buscan provocar ansiedad para sentirse importantes, y eso no es madurez. Eso es inseguridad disfrazada de control. Un hombre verdaderamente seguro no necesita manipular silencios, simplemente entiende que su vida no puede girar alrededor de perseguir constantemente validación emocional. Tiene objetivos, tiene disciplina, tiene identidad propia, y justamente por eso su ausencia se siente diferente. No porque esté jugando, sino porque su tiempo y energía tienen valor real. Ahora bien, hay algo que muchos hombres jamás olvidan cuando finalmente entienden esto. Las personas suelen apreciar más aquello que sienten que podrían perder. Es naturaleza humana. Cuando alguien siente que siempre tendrás la puerta abierta, sin importar cómo te trate, deja de percibir urgencia emocional. Pero cuando nota que tú también puedes enfocarte en ti mismo, crecer, avanzar y mantener tu paz sin depender completamente de su atención, la percepción cambia. Y eso no solamente aplica a relaciones, aplica a la vida en general. La gente respeta más a quienes se respetan a sí mismos. Por eso, el verdadero mensaje de este video nunca fue desaparece para que te extrañe. El verdadero mensaje es mucho más importante. Deja de abandonar tu vida por perseguir atención. Deja de medir tu valor según cuánto interés recibes. Deja de poner a otras personas en el centro absoluto de tu estabilidad emocional. Porque al final, el hombre que más impacta no suele ser el que más persigue. Muchas veces es el que transmite calma, el que tiene control emocional, el que sabe amar sin perderse a sí mismo. Y curiosamente, cuando aprendes eso, tu presencia empieza a sentirse mucho más fuerte incluso cuando no dices nada. Voy a cerrar este video con una frase que probablemente va a incomodar a muchos hombres, pero quizá es exactamente lo que algunos necesitan escuchar hoy. A veces, la razón por la que una mujer deja de valorarte no es porque otro hombre apareció, es porque tú dejaste de valorarte primero. Sí, suena fuerte, pero piensa en esto. Muchos hombres entregan tanto de sí mismos por miedo a perder a alguien, que terminan perdiendo justamente lo que los hacía interesantes al inicio: su seguridad, su enfoque, su tranquilidad y su identidad propia. Y cuando una persona siente que eres capaz de abandonar tu paz por atención, la dinámica cambia completamente. Por eso, este video nunca fue sobre manipular silencios, desaparecer para castigar o jugar con emociones. Eso es inmaduro y termina destruyendo cualquier conexión real. El verdadero mensaje es mucho más simple y mucho más poderoso. Un hombre que tiene propósito, disciplina y control emocional nunca necesita perseguir desesperadamente para sentirse suficiente. Y curiosamente, cuando entiendes eso, empiezas a relacionarte de manera mucho más sana. Ahora quiero saber algo de ustedes. ¿Alguna vez desapareciste de la vida de alguien y notaste un cambio en cómo te trataban? ¿O te pasó lo contrario? ¿Alguien desapareció de tu vida y recién ahí entendiste cuánto valor tenía para ti? Quiero que me lo cuentes en los comentarios. De verdad, voy a estar leyendo experiencias, opiniones y diferentes puntos de vista porque sé que este tema toca experiencias muy personales para muchos hombres y quién sabe, quizá tu experiencia también ayude a otro hombre que está viendo este video y necesita escucharla hoy, porque al final crecer emocionalmente no se trata de jugar con las personas. Se trata de aprender a no perderte a ti mismo mientras intentas conectar con alguien más.